sobre la presentación del proyecto que se hizo ayer en la semanal con el presidente de la República. Sí, Un proyecto sumamente interesante. Creo que se trata de corregir un vacío que tenemos acá en el país. Eh, Se ha quedado después de que se ha considerado inoperante el reglamento 824, que es el que crea la Comisión Nacional de Espectáculo Público, que es un reglamento de una ley, que es la 6132, que es justamente la ley que se pretende corregir. Es una ley del año 1962, de los tiempos en que la República Dominicana vivía momentos de confusión. Estábamos en la etapa posterior a la dictadura y estábamos haciendo los ensayos para entrar en el proceso democrático que hemos ido construyendo en el tiempo, tal y como ayer se dijo para la gente que le dio seguimiento al encuentro del presidente. La razón por la que asistí es que era una convocatoria para directores de medios, justamente por el tema que se iba a tratar. Yo he dicho que entendía y sigo entendiendo que es un espacio que debe estar reservado para los reporteros, los periodistas que están cubriendo básicamente la fuente de Palacio por los diferentes medios. Entiendo que es un espacio que debe ser preservado para ellos porque ellos son representantes de los medios y los medios son a su vez representantes de la sociedad, son ellos los que interactúan cubriendo la fuente de Palacio. En el caso de ayer, acepté la invitación y en esa razón era una convocatoria para directores de medios, aunque sí estuvieron presentes como cada lunes los reporteros de los diferentes medios acreditados a la presidencia de la República, algunas personas que producen programas, y lo entendí también por la naturaleza de el tema. Ahí había una cantidad importante de talentos, de productores de programas de radio y de televisión, gente de redes sociales, porque también tiene que ver con eso, tiene que ver con un intento por establecer reglas para lo del Internet, para lo de las redes sociales. Entonces, es ese espacio que ha quedado, eh, porque esa ley es un decreto ley, porque cuando se dictó en la República Dominicana ciertamente no operaba el Congreso y le tocó al presidente Rafael F. Bonelli emitir ese decreto ley basado en una legislación francesa de la que se habló también mucho en el día de ayer, y lo hizo el colega amigo Nancy Rodríguez, que es un veterano periodista que ha hecho estudios profundo en la parte constitucional, ha escrito varias obras, una reciente tiene que ver con un segundo tomo del diccionario electoral de la República Dominicana, puesto a circular hace apenas, bueno, casi una semana. Entonces creo que es un proyecto que el presidente ha dicho en el día de ayer que en los próximos días es posible que esta misma semana sea enviado al Congreso. El Ejecutivo lo hace por vía del consultor jurídico y se manda el proyecto en esta oportunidad acompañado por por el grupo, por la comisión. La comisión está integrada por Nancy Rodríguez en su condición de experto en derecho de prensa y de periodista, además de una carrera dilatada también en la comunicación, la decana de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Ellos han tenido la responsabilidad de concluir una etapa, de cerrar un ciclo que no había sido posible cerrarlo durante años. Hace muchos años había la preocupación de actualizar esta legislación. La gente siempre tuvo mucho temor con esta ley 6132 porque en alguna época se entendía que esa ley generaba la autocensura o que esa ley permitió durante algunas circunstancias que los periódicos impresos de mucha influencia hace años tuvieran en medio de la redacción o dentro del periódico a una especie de censor que era el que autorizaba las cosas que se podían o no publicar. De todo eso pasamos y esa ley justamente procuraba ser bastante rígida para que el ejercicio de la comunicación, para que la libertad de expresión, para que la libertad de prensa pudiera tener un comportamiento no de mucho cuestionamiento con el gobierno, con los gobiernos o con el poder. Cuando yo hablo del poder, siempre digo, el poder no es solo el poder del gobierno, el poder político, el poder también es el que detentan grupos económicos importantes.
que por lo regular no le gusta el cuestionamiento ni la crítica de la prensa. Entonces, esta legislación tuvo en algún momento, y lo recordaban los compañeros más temprano, estuvo, eh, creo que Prestol, que ahora es embajador en Portugal, Miguel Ángel Prestol Castillo, estuvo Rafael Molina Murillo, que en paz descanse también, frente a esta comisión. Han pasado un grupo de figuras importantes, tanto del derecho como de la comunicación, tratando de empujar un proyecto que resultara del consenso de los diferentes sectores de la comunicación en el país para presentar una ley que modifique esa anticuada ley de expresión, la que tiene que ver con la prensa, que es la que yo he citado, la 6132 del año 1962. Pues resulta que después de mucha discusión y después de que se resolvió un tema que estaba pendiente, que es lo que le llaman la responsabilidad en cascada, eso tenía enfrentado al Colegio de Periodistas o tenía algunos puntos de divergencia entre el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, porque lo que ocurría antes era que si un periodista pudo haber incurrido o incurría en el delito, un delito de prensa, un delito de difamación e injuria, entonces ese periodista era pasible de ser sometido a la acción de la justicia y podía condenarse tanto al periodista como al director o al jefe de redacción o al medio mismo. Bueno, pues se estableció mediante sentencia del Tribunal Constitucional que no tenía por qué el director, que no tenía por qué el jefe de redacción, que no tenía por qué el medio necesariamente tener responsabilidad frente a un acto que lo había cometido una persona, en este caso un profesional de la comunicación o alguien que hacía uso de la comunicación periódica o frecuentemente. De modo que, resuelto ese caso, entonces era un elemento de divergencia entre la Sociedad Dominicana de Diarios y el Colegio de Periodistas. Resuelto este asunto, se pusieron de acuerdo tanto la Sociedad Dominicana de Diarios como el Colegio de Periodistas para impulsar el proyecto que finalmente se ha concluido y se ha presentado al Ejecutivo, y el Ejecutivo ha dicho que no le ha hecho modificación alguna y que están haciendo algo de corrección de estilo, de presentación, de forma, para enviarlo al Congreso de la República para que el Congreso lo conozca y lo convierta en ley. Eso establece la creación de un instituto que es el que regularía el tema. Es un instituto que tendría un consejo directivo que lo designaría el Congreso de la República, Cámara de Diputados, Senado de la República. Y yo debo decir, y es la razón por la que hago el comentario, yo que estuve ahí y hice una pregunta que aún me inquieta y que no entendí que se respondió y debe tener respuesta en el futuro en medio de la discusión del proyecto. Es un proyecto que por la naturaleza tiene que ver con un derecho fundamental, la libertad de expresión, y entonces por la naturaleza del tema va a convocar a muchos ciudadanos, a muchos abogados, a muchos periodistas, a muchos curiosos para ir al Congreso a opinar. Yo me imagino que habrá un espacio abierto de discusión, quizás se cree una comisión bilateral, Cámara de Diputados, Senado de la República, para recoger en el seno de esa comisión los pareceres de los ciudadanos. Yo preguntaba sobre un tema que estamos manejando desde la década del 90 y era el de la regulación de contenido, que aparentemente estaría ahí. Cuando aquí se creó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a partir de lo que existía entonces, que era la Dirección General de Telecomunicaciones, que operaba bajo la ley 118, el Indotel, la ley 153-98, se pensó, mucha gente llegó a contemplar o a plantear que el Indotel no solamente tuviera que ver con la regulación del espectro, que era para regular, que era para otorgar licencia, que era para eliminar o para hacer adecuaciones al espectro radioeléctrico, todo eso que hace el Indotel. Y alguien pensó que podía aprovecharse en esa ley que se estaba en ese momento trabajando para incluir la parte de contenido, que la parte de contenido estaba remitida básicamente cuando se concibió la ley 6132 a la radio. Por eso está el reglamento 824 para regular espectáculo público, para regular la radio, y la otra parte de la legislación era para regular las actividades que tienen que ver con la prensa. La Comisión de Espectáculo Público regulaba lo que era la radio, lo que era el teatro, lo que era el cine,
y es la que ha tenido que ver con muchas cosas de las que la gente ha visto, que hace mucho ruido cuando se suspende un tema musical. Está tocando en la radio un tema que se entiende que es ofensivo a la moral, a la buena costumbre. Entonces, la Comisión de Espectáculos Públicos procede a disponer la suspensión del tema, so pena de someter a la estación de radio que toca el tema. Entonces, esa era la misión. Eso ha quedado prácticamente sin efecto. De vez en cuando se suspende un tema, pero no tiene mucho sentido suspender un tema en la radio cuando usted escucha a través de las redes sociales, cuando usted ve en YouTube, unos temas que no se pueden escuchar. O sea, las palabras que se dicen ahí, las cosas que yo he escuchado recientemente, hace días, yo digo, pero ¿y es posible que esto se esté sonando? Y no tiene que ver con la República Dominicana, porque son cosas que se ponen fuera de República Dominicana y se oyen en República Dominicana y en el Sí. mundo. Entonces, mi pregunta era justamente, ¿cuál es el tipo de regulación para contenido? Y lo digo por eso, el presidente mismo confesó que cuando se estuvo discutiendo el tema, él le comentaba a los miembros de la comisión que había que corregir de alguna manera los contenidos que estamos difundiendo a través de diferentes plataformas. Pero es un asunto que yo debo decir penosamente, que yo no sé y no sentí que la ley pueda llegar hasta ahí. Y sé que no va a llegar hasta ahí porque no es fácil, no depende Difícil. solo de la República Dominicana regular el tema contenido. Nosotros pudiéramos establecer, y es un tema que se estaba discutiendo en el mundo sobre el uso del Internet, el control que debemos tener sobre el Internet, hasta por un asunto tan elemental como es la educación de los hijos, como es la educación de los niños, como tener respeto por el tema de género, tener respeto por la mujer, tener respeto. Bueno, eso es una discusión del mundo hoy día. ¿Hasta dónde llegamos para establecer regulaciones para que no nos dañen la vida, para que la sociedad no la sigan dañando, para que no sigamos en la carrera en que estamos construyendo una sociedad violenta? Todo ese tipo de cosas son preocupaciones que no solo se viven en República Dominicana, los grandes centros de pensamiento lo están planteando. Hubo recientemente una reunión en la UNESCO que lo citaba ayer, Nanfi Rodríguez, hace aproximadamente una semana en París, y ese era el tema de discusión. Es un asunto de mucha preocupación, pero yo digo, lamentablemente, necesitamos una ley y esa ley puede que prospere en el sentido de actualizar algunas cuestiones y eliminar esa desfasada ley 6132 que la dictó el presidente de entonces, el jefe del gobierno de entonces, sin la aprobación del Congreso, sin espacio para discusión alguna. Yo digo, vamos a conseguir eso y qué bueno, pero yo no me hago expectativas mayores con respecto a lo otro, que sí me preocupa. Y digo que sí me preocupa porque aquí no estamos hablando de que los periodistas hacemos un uso irresponsable de la comunicación. Aquí no estamos hablando de que los periodistas de manera general son abusivos, incurren en violaciones frecuentes a la ley. No, eso no es lo que ocurre. Aquí tenemos un ejercicio responsable de la prensa. Los medios de comunicación están bien servidos. La sociedad dominicana está bien servida. Si la gente quiere ver, aquí tenemos los directores de los periódicos, los directores de los medios impresos, son gente que duran años, décadas siendo directores de periódicos con una gran responsabilidad y la han mantenido en el tiempo. Los directores de estaciones de radio por igual, los que manejan las televisoras también. Es decir, nosotros afortunadamente hemos sido eh, bien tratados a partir de esto. Por eso yo digo, aquí no hay problema con que hagamos un uso abusivo de la libertad de expresión. Aquí todo el mundo se expresa, aquí todo el mundo viene a los medios, aquí todo el mundo, aquí abrimos un teléfono y todo el mundo habla. Aquí a los periódicos mandan cartas y se la publican. Hay una cantidad de articulistas que plantean su opinión en los periódicos digitales e impresos. O sea, mi preocupación no es esa, mi preocupación, y era lo que preguntaba ayer, y esa pregunta sigue sin respuesta, es cómo demonios es que vamos a regular el contenido, cómo garantizar un contenido de calidad en las diferentes plataformas en las que nos servimos en República Dominicana y en las que se sirve el mundo. Y yo digo, no quiero con esto que estoy planteando, no quiero desmeritar el esfuerzo del gobierno. Yo felicité al presidente ayer en la pregunta que hacía y creo que es un esfuerzo extraordinario y que habla del nivel de entendimiento del gobierno y del presidente por los esquemas democráticos. Creo que eso queda claro, porque no es nada más, no se es demócrata solo cuando usted habla, solo cuando usted cree y dice, no. Ese tipo de comportamiento, ese tipo de acción para empujar el carro hacia la construcción de un clima mucho más democrático, mucho más respetuoso, mucho más garantista
de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, eso habla claro de que el presidente concibe que es necesario fortalecer las vías de comunicación, la vía de expresión popular. Y qué bueno. Yo no estoy demeritando eso, repito. Lo que digo es que me quedo con el deseo, me quedo con la sensación de que eso que yo digo sobre regulación de contenido va a ser una materia pendiente. Y